Ah, ok. Sí, sí, es que esa parte del absoluto, antes de que lo hiciera, sí, como que me perdí ahí un Ajá, poco, pero ya. ok. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Profe, a mí me sale un error. ¿Quieres compartir pantalla? Sí. Adelante. Dice que el objeto, a ver, deja ver, línea 29. Menos 1 a la i, factorial. Ah, ahorita me dices al final. No hay problema. Ah, dejaste de compartir. Ah, tenía que seguir compartiendo. Es que sí, no había visto todavía el error. No, es que su compañero me escribió Dimas un mensaje por eso. Ah, perdón, es que yo le entendí que ahorita le enseñaba mi error al final. No, fue su compañero que escribió que había tenido problemas para conectarse. Le dije que al final me avisara para pasarle asistencia. Entonces, déjalo reviso porque todavía no había encontrado el problema. Suma. Menos 1 por i por x elevado entre factorial de 2 por i. Eso parece bien. Return suma. Integer object is not called. Estoy intentando ver si es en la llamada. X sí. ¿Te puedes? Ahí le faltan asteriscos, ¿no? En la primera I le falta uno y después de esa I también le falta otro. Ah, sí. Uno por el exponente y otro por la multiplicación. Ahí pones menos 1 a la i, pon un por. Ah, y esa la i, te falta un asterisco antes de la i. Ahí pone un asterisco, por favor. Y tiene razón su compañero. Luego, después de la i, pone un por. Bueno, un asterisco, perdón. Ahora sí, córrelo. Creo que ya ahí quedó. Ahí está. Sí, profe, gracias. De nada. Y también a su compañero que se dio Gracias, cuenta. compañero, que no sé quién eres. Bueno. Pues voy a compartir pantalla y vamos a seguir. ¿Sale? Y lo que vimos ahorita es un error de truncamiento. Lo que vemos que entre menos términos tomemos de esta serie, pues en general nuestro valor se parece menos al que buscamos. Ahora bien, otro problema que tenemos es cómo representamos nosotros los números. Vamos a empezar con este ejemplo que es en un sistema base 10. En un sistema base 10, nosotros cuando escribimos, pues nos enseñaron que teníamos las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de millar, las decenas de millar y bla, 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 ¿no? Eso es lo que dicen los cánones. Y nosotros, de hecho, cuando escribimos así, nosotros podríamos expresar eso como unas potencias. ¿A qué me refiero? Estoy aquí conectando mi tableta.
Cuando nosotros escribimos cualquier número que nos interese, por ejemplo, ese que es 1111. ¿A qué corresponde esto? Estas pues nos dicen, son las unidades, ¿no? Estas son las decenas, es decir, una multiplicación por 10. Estos son las centenas, una multiplicación por 100. Y estas serían las unidades de millar. Eso es equivalente a decir que ese número que está ahí es igual a multiplicar el último término. Bueno, lo voy a poner así, creo que es más cómodo. Esto lo vamos a multiplicar por 10 a la 0, que es 1. El siguiente término lo vamos a multiplicar por 10 a la 1. El siguiente término lo multiplicamos por 10 a la 2. Y el tercero por 10 a la 3. Y el resultado de esto, pues es 1 por 10 a la 0, que es 1. 1 por 10 a la 1, que es 10. Más 1 por 10 a la 2, que es 100. Más 1 por 10 a la 3, que es 1000. Este número está representado en ese sistema base 10 o decimal por 1111. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿O no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Lo voy a borrar, o sea, eso lo conocemos muy bien. Mi pregunta es, ¿las computadoras ocupan un sistema decimal o un sistema binario de unos y ceros? Binario. Binario. Entonces, o podemos tener un 1 o un 0. Por ejemplo, vamos a ver este número binario, ¿a qué correspondería en decimal? Entonces, en este caso, pues tenemos el número binario que es 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Y lo que vamos a hacer para convertirlo a un valor decimal, pues es multiplicar el primer dígito, el más extremo a la derecha, por 2 a la 0. ¿Cuánto es 2 a la 0? 1. 1. Por 2 a la 3. Este por 2 a la 4. Este por 2 a la 5. Este por 2 a la 6. Perdón, está mal escrito el último. Y este por 2 a la 7. ¿Qué es lo que está aquí? Entonces, por ejemplo, 2 a la 0, esto es 1. Más 2 a la 1, que es 2 por 0, 0. Más 2 a la 2, que es 4. Más 2 a la 3, que es 8. 2 a la 4, que es 16 por 0, 0. 2 a la 5, que es 32. 2 a la 6, que es 64. Y 2 a la 7, que es 128. ¿Qué número sería? Esta operación pues fue 1 por 2 a la 0. 1 por 2 a la 2. 1 por 2 a la 3. Esto es 1 por 2 a la 5. Y esto es 1 por 2 a la 7. Entonces, ¿qué número decimal sería este? Pues son, aquí 128 más 32 son 160, 168, 160. ¿Cuánto llevaba? 168, ya me hice bolas. Son 160, 168, 172. Según yo es el 175. ¿Me equivoco o no?
¿Qué les da a ustedes? 173. 73, me equivoqué entonces. ¿Hice mal la suma o puse mal un valor aquí? Creo que la suma. A ver, son 160, 168, 172, 173, la suma. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el texto. ¿Qué es el número 173? Entonces, miren, con los enteros en general no vamos a tener problema. Cualquier entero lo podemos representar con un número binario sin que lo tengamos que truncar. El problema viene cuando tenemos o enteros muy grandes o también cuando tenemos decimales. ¿A qué me refiero? ¿Ustedes han oído hablar, por ejemplo, de una placa de Arduino, de microcontrolador? ¿O no? Sí. Sí. Entonces, muchas veces nos dicen, tiene un ADC de 8 bits. ¿Qué nos estarían diciendo ahí? Miren, ahorita vemos que es un convertidor analógico a digital. Lo que nos dicen aquí, bueno, no, que es de 10 bits. Que los valores más grandes que podríamos nosotros representar, pues es 2 a la 0. Serían 10 bits. ¿Cuál es el valor más grande que podríamos representar? Pues es 2 a la 10. Vamos a ver una calculadora aquí. Creo que es 1024, profe. Sí, según yo es 1024, pero déjenla, pongo la científica. No me gusta ocupar esta calculadora. Bueno, para empezar ni la sé ocupar, ¿verdad? Vamos a poner 2 a la 10. Podríamos representar valores entre 0 y 1024. Valores más grandes que 1024 no podemos. Entonces, ese es el detalle, que como es un sistema chiquito, tiene pocos bits para su representación. De hecho, este ADC que está aquí, el ADS 1115, tiene 16 bits de resolución. Eso nos permite representar más valores, 2 a la 16, hasta 65.536 nos da más resolución. ¿A qué me refiero? Que en una computadora, por ejemplo, si yo quisiera escribir el 1.900.000 y tantos mil de forma binaria, pues necesito muchos bits. Si quiero escribir todos los números, si quiero escribir 1.100.000, 100.000 que es 111 con 101 unidades o algo así, pues va a ser un lío, ¿no? Y tenemos una disponibilidad finita de representación. Entonces, en algunos momentos, pues teníamos que truncar los valores que manejamos. De hecho, sí llegaron a escuchar que las computadoras viejitas tenían 64 kilobytes de memoria y cosas así por el estilo. ¿O no? Sí. Entonces estaban limitados por la representación numérica que se podía tener. Bueno, ¿por qué empezamos a hablar de esto? Porque desafortunadamente, como tenemos sistemas binarios, muchas veces lo que nos va a pasar es de que vamos a tener que truncar nuestros valores o redondearlos. Y eso nos genera un error, es decir, no porque se me ocurra un número, la computadora lo puede representar de forma exacta. A eso llegaría en síntesis. Ahora bien,
Vamos a ver la conversión de números, en este caso, decimales a binarios. Eso es la primera parte que vamos a ver. Díganme un número que sea menor a 100, eso sí. Entero. 17. ¿Cuál? 17. Bueno, el 17. Si queremos convertir este número a binario, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues primero vamos a dividirlo entre 2. Entonces sería 17 entre 2, ¿cuánto da? Da 8, pero tenemos un resto de ¿cuánto? 8 por 2, 16. 17 menos 16. 1. 1. Ahora ponemos el 8 por acá. Lo dividimos entre 2. 8 entre 2 es 4. ¿Y cuánto da de resto? Pues da 0, ¿no? Ahora ponemos el 4 acá. Lo dividimos entre 2. Esto nos da 2. Y de resto, ¿cuánto nos da? 0, ¿no? Ahora ponemos el 2. Lo dividimos entre 2. Esto nos da un 1. Y de resto nos da 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Luego, 1 entre 2. Esto nos da 0. Y el resto es 1. Ya no podemos hacer más divisiones. Hasta ahí nos quedamos. ¿Cuál sería la representación de ese número? Lo tomamos de este bit hacia arriba. Esto sería 1, 0, 0, 0, 1 al cuadrado. ¿Qué es lo mismo multiplicar 2 a la 0? Esto es multiplicar 0 por 2 a la 1, multiplicar 0 por 2 a la 2, multiplicar 0 por 2 a la 3 y multiplicar 1 por 2 a la 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? 16 más 1 es 17. No sé si les quedó claro cómo hacemos esa conversión. Y en particular esto sería la parte entera. Porque ahorita vamos a ver la decimal. ¿Alguna duda hasta ahí? Por el momento no. Ok. Ahora, lo que nosotros tenemos, nosotros solemos escribir en la computadora números decimales, pero el problema es que la computadora tiene que convertir eso a binario y habrá momentos en donde tiene que, en cierto sentido, pues, redondear los valores, o sea, nos va a dar un valor aproximado, pero no el exacto. Y esa es una fuente de error en nuestros cálculos. Seguimos. Puedo borrar esto, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Ok, lo borramos. Y vamos a seguir por acá. Ahora bien, en este caso, ¿cómo vamos a hacer nuestra representación de un número decimal
cifras significativas decimales a binario. Aquí hay un ejemplo de cómo lo podríamos hacer con ese número, pero agarremos, por ejemplo, ese 7/8. ¿Cómo convertimos, por ejemplo, 7/8? Aquí sería conversión de un número decimal. Le voy a poner que es bueno, a binario, pero es uno fraccional, ¿se llaman? Si no recuerdo, se llaman así. Entonces, por ejemplo, este caso de 7/8, ¿cómo convertimos este 7/8 de decimal a binario? Ahora vamos a tener que este número lo multiplicamos por 2. Esto nos va a dar 14/8, si estamos de acuerdo. Entonces sería un entero más 4/8. ¿No estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, jóvenes? No, espérenme, ¿son 14/8? No, me estoy regando. Entonces, son... sería 14/8. ¿Cuánto me queda de resto, chicos? 6/8. 6/8. Entonces, lo multiplicamos por 2. Nos queda, va al revés esto, 6/8 aquí. Y aquí nos queda un 1. Ahora ese 6/8 lo multiplicamos por 2 y sería 12/8. Entonces nos sigue quedando aquí 1, son 8/8 y aquí nos quedan 4/8, que es un medio según yo. A ver si no me equivoco. Si está bien mi operación, serían 12/8, son 4/8, que es un medio. Ahora multiplico un medio por 2. Y esto me va a dar un entero, entonces esto me queda 0 y 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Entonces, como ya me quedó un 0 aquí, ya estoy por concluida la operación. Y esto se va a leer al contrario de lo que teníamos de arriba hacia abajo. Entonces, bueno, este caso está sencillo, es 1, 1, 1. Pero vamos a ponerle el punto decimal. Y a la 2, ¿y a qué corresponde esto? A multiplicar por 2 a la menos 1. Esto multiplicar por 2 a la menos 2. Y esto multiplicar por 2 a la menos 3. Vamos a hacer la operación, aunque voy a ocupar mi calculadora porque con la otra no me acomodo. 2 a la menos 1, ¿cuánto es? Es 0.5. Aquí voy a poner 2 a la menos 1 es igual a 0.5. 2 a la... pues sí es un medio, ¿verdad? 2 a la menos 2 es 0.25. Y 2 a la menos 3 es igual a 0.125. Si yo lo sumo, pues eso sería 0.125 más 0.25 más 0.5. El resultado de esa suma es 0.875, que debería de ser igual a 7/8. 7 entre 8 es 0.875. ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿No? Bueno. ¿Cómo convertimos este 35 por 16? Vamos a hacer otro de estos ejercicios.
35 por 16, vamos a convertirlo de decimal a binario. Entonces, multiplicamos 35 por 2 entre 16 y eso nos da 35 octavos. Entonces, 35 octavos. Ah, no, es que eso es una parte entera, ¿va? Ya le estoy regando. En decimal, ¿cuánto es 35 entre 16? 4.375. 4. No, de hecho, me sale otro. 2.1875. Sí, es 2.1875, eso es lo que yo tengo. Entonces, realmente esto es lo que tenemos que convertir a binario. ¿Cómo le haríamos? Primero convertimos la parte entera. Bueno, de hecho, puedo poner aquí un bloc de notas o el mismo Open Board. ¿Sí me lo está poniendo o no? Ahí va. Bueno, primero convertimos la parte entera, que en este caso pues es convertir 2. ¿Cómo convertíamos este 2? Dividíamos entre 2 y esto nos va a dar 1 y el resto 0. Luego 1 entre 2 es 0 y el resto es 1. Entonces, el 2 pues va a ser el número 1, 0, punto, y nos faltaría convertir la parte fraccional. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Cómo convertimos esa parte fraccional? Tenemos 0.1875, lo vamos a multiplicar por 2 y nos da 0.375. Y aquí tendríamos más 0. Luego ese punto 375 lo multiplicamos por 2 y nos da 0.75. Y aquí tendríamos 0. Luego ese 0.75 lo multiplicamos por 2, nos va a dar 1.5. Entonces aquí tendríamos 0.5 más 1. Y luego 0.5 por 2 va a dar 1. Entonces esto es 0 más 1. Entonces la parte fraccional, ese 0.1875 decimal, pues corresponde a 0.00. No vamos de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Cómo vamos aquí? Sí, está bien. 1, 1. Así. Entonces, ese valor que sería 35/16 en formato decimal, que corresponde a 2.1875 en decimal, pues es igual a la parte entera que es 10.0011 en formato binario. No sé si estemos de acuerdo. Sí. ¿Quieren copiar?
por favor. Ok. Esta parte es un poco tediosa desde mi punto de vista, pero bueno, pues ni modo, hay que cubrirla. Me avisan cuando hayan copiado, por favor. Yo ya. Ok. Bueno, vamos a ver que no siempre podremos representar nuestros números decimales de forma exacta con binarios. ¿A qué me refiero? El ejemplo pues sería 1/3. Aquí lo pongo. 1/3 lo multiplicamos por 2, es 2/3 más 0 enteros. 2/3 por 2 sería 4/3, que sería 1 entero más 1/3. Entonces sería 1/3 por 2, nos queda 2/3 más 0 y así sucesivamente. Si se fijan, esto se repite de forma indefinida. Entonces, muchas veces su representación la vamos a poner con esta barrita que está aquí para decir que esto se representa de forma o se repite de forma infinita, pero ¿por qué vamos a estar limitados por el número de bits que maneja nuestra computadora? Entonces, valores como 1/3, que en decimal lo podemos expresar muy bien como una fracción, en el binario la computadora no lo va a poder representar de forma adecuada. Lo tiene que redondear ese número hasta el número de bits que le corresponda. Y eso puede ser una fuente de error. Ahora bien, imagínense que queremos convertir algo como pi a número binario. De por sí, en decimal se puede representar pi como de forma exacta o no. No. De hecho, es un número infinito, ¿no? Que nosotros ocupamos 3.1416 para la mayoría de los cálculos, pero en general, ni en decimal ni en binario lo podemos representar de forma completa. También puede ser una fuente de error. Este ejercicio está medio feíto. Ahora bien, hablamos ahorita de enteros y cómo podríamos convertir nosotros números decimales fraccionarios a binarios. ¿Cómo lo representa una computadora? Esto es una simplificación, porque no está considerando el número de bits de la computadora, pero vamos a mostrar cuál es la esencia. En general, la computadora va a ocupar para expresar números complicados de la siguiente manera. Primero ocupa un valor o un bit, si lo quieren ver, es un bit de hecho para el signo, si es positivo o negativo. Entonces, esto pues sería el signo positivo o negativo. Ahí ya se echó un bit para eso. Ahora bien, el exponente. ¿A qué se refiere el exponente? Aquí hay un caso que nos pone. Son hipotéticos, La computadora ocupa más bits de estos ejemplitos que tenemos ahí. Pero aparentemente ese número, 156.78, pues tiene 3 enteros y
2 decimales, pues nosotros lo podríamos escribir como un número que tiene un exponente, como un 15, 6, 7, 8, y esto sería por 10 a la 3. Si estamos de acuerdo que es la misma representación, esto con notación científica y esto una notación regular. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Entonces, este bit va a ser para el signo negativo o positivo del número. En este caso, tenemos estos bits. Ahí ya son algunos, va a depender del tipo de número que tengamos para representar el exponente con número. Perdón, el exponente con signo. Porque nosotros sabemos que podemos tener por 10 a la 3 o por 10 a la menos 3, ¿no? Por decir algo. Y luego la mantisa. La mantisa pues serían estos valores que tenemos acá. Entonces tendríamos la mantisa, que aquí la denotamos con una letra M. Este es el exponente. Y esta base es decimal o binaria. Es Decimal. Decimal. En general, pues no lo vamos a representar así, ¿no? En decimal, la computadora no maneja decimal. Lo vamos a hacer, pero en binario, o sea, todavía más complejo. ¿Quieren copiar esto o seguimos? O sea, nada más son estos antecedentes de por qué podemos tener error. ¿Seguimos? sí, ¿Qué pasó? sí, seguimos. Ok. Bueno. En algunos casos se habla de un normalizado. Y ahorita vemos a qué nos referimos. Nosotros estamos con un decimal que es hipotético, ¿eh? No. Obviamente la computadora va a trabajar con binarios. Nosotros podríamos expresar esto que su exponente es 0. Esto es su base de, que en este caso es una decimal. Y esto sería la mantisa. Bueno, ¿qué significa ocupar el número así como está, que podemos perder una cifra significativa? Si nosotros supiéramos que el número que acompaña este 4 del lado derecho es un 1, esto lo podríamos representar con más cifras significativas en la mantisa, pues cambiando el exponente, en lugar de que fuera 0 a que fuera menos 1. ¿Para qué se hace este normalizado? El normalizado se hace para perder menos cifras significativas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, chicos?
No, profesor. Ok. No, por favor. Bueno, pues vamos a seguir. O sea, aquí es una insistencia de por qué usualmente nosotros perdemos información. Ahora bien, nosotros cuando ocupamos un lenguaje de programación, tenemos algo que le llaman precisión doble y precisión sencilla. Y en particular, pues tenemos un bit para el signo. Esto ya es en binario. Un cierto número de bits para el exponente y un cierto número de bits para la mantisa. ¿A qué voy? Agarro, por ejemplo, un lenguaje de programación que ocupo yo bastante y voy a googlear. Y eso me va a permitir representar ciertos números con un cierto número de bits. Entonces, por ejemplo, le pongo data type C Sharp. Y aquí me dice que si mi tipo de dato es byte, nada más puedo representar de 0 a 255, porque es un número que se representa con 8 bits. ¿Qué significa? ¿Cuánto es 2 a la 8? 2 a la 8. 256. 256, pero si tomamos el 0, son 256 números. Si tenemos ese byte, como hay números enteros negativos, pues tenemos que dividir esos 256 entre una parte negativa y una parte positiva. Entonces, el número de, si queremos hacer manipulación con este tipo de datos, pues no podemos manejar números más grandes que 256. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora, el short. El short es uno de 16 bits, pero tiene signo. Signo es que toma valores positivos y negativos. Y el tipo de dato que se llama un short, que es de 16 bits, que solo toma enteros positivos. ¿Qué es lo que podría hacer? Pues 2 a la 16 me va a decir cuál es el valor máximo que podría representar, que serían 65,535 porque considero el 0. Luego, el entero. El entero en este caso, pues va desde menos 2,147,000 hasta 2,147,000, bla, 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 bla. Un SIGINT integer es uno de 32 bits. Podríamos representar valores que van de 0 hasta 4,294,967,295. Pues si son sus cuentas de bancos, pues ya este valor no les serviría a ustedes, ¿no? Para representarlas. No. No, necesitaríamos tal vez un long o un no long. Entonces, este es de 64 bits, que, bueno, esto ya es un número gigantesco, ¿no? Son, según 2, 4, 6. ¿Qué número es este? ¿Son 18 billones o cuánto es? Millares, ¿no? Lo que sería trillón en anglosajón. 12 trillones en anglosajón. Y el float, que representa valores con exponente 38, el doble de 64 bits, etcétera, etcétera. No sé si entienden esa representación y cómo nos podría afectar. Sobre todo, cómo nos podría afectar. Si alguien tiene una cuenta de banco y programa
que ocupa un SciNet integer, pues después de 5 millones o con 5 millones de saldo, pues ya desbordaría este número, ¿no? Tendría que usar una variable de tipo long, por ejemplo. ¿Sí me entienden? Y eso nos va a truncar muchas veces nuestro resultado. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Jóvenes? No, profe. Ok. Entonces, en general, pues lo que se suele ocupar, pues que se llama doble, que ocupa 64 bits para el exponente, 64 bits para la mantisa, 15 para el exponente y 1 para el signo. Y en general, pues es esto que está aquí, y hay una norma del IEEE para los puntos flotantes normalizados. En general, el problema que luego tenemos cuando ocupamos números binarios es cosas como por el estilo. Si yo tengo el número 1 de precisión doble que se muestra en esta figura, pues tengo el bit de signo, tengo el exponente que es 0, la base que es 2 y mi mantisa que sería 1.0000 hasta allá. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente número más grande que podemos escribir en la computadora? Pues sería 1 más 2 a la 52. Aquí hay 52 espacios. No me voy a poner a contarlos. Se supone que son 52. Entonces tendríamos 2 a la menos 52. Y en este aspecto llegamos a una situación cuando manejamos números muy pequeñitos, podemos tener el problema de que estamos alrededor del épsilon de la máquina. Y el épsilon de la máquina me dice que yo no podría resolver valores más pequeñitos que cayeran entre 1 y 1 más 2 a la 52. Vamos a ver cuánto es 2 a la 52. Ahorita les explico. 2 a la menos 52 es 2.20044. Ahí está bien la ruta. Pero ni modo. 2 a la 52 a la menos 52 es igual a 2.22044 60 49. El exponente es menos 16. Entonces, a lo que voy, cuando ustedes le suman un 1 al valor anterior, pues sería 1 más ese 2.22044 60 49 exponente menos 16. No sé si estemos de acuerdo. Ahora bien, ¿qué tal si yo quisiera representar? Podría con un valor de tipo flotante hacerlo con exactitud. El valor 1 más 1 exponente menos 89, ¿o no? ¿Se podría o no se podría? ¿La máquina lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Lo hace o no lo hace la computadora? No lo hace, ¿no? No lo hace, o sea, números que, o sea, lo recibe, pero no lo va a poder hacer. Vamos a suponer, no es exactamente el valor, pero para hacerlo fácil, que este valor me hubiera salido, este 2 a la menos 52 es una suposición para hacerlo fácil, nada más para simplificarlo y explicar
a lo que se refiere el épsilon de máquina, que me hubiera salido, esto es hipotético, porque no me vayan a acusar ahí con mis jefes que les dije que eso era el resultado. Que 2 a la menos 52, por decir un ejemplo, hubiera sido 1 exponente menos 10. Entonces, lo que se refiere es que yo puedo partir mi eje en valores que están separados por ese 1 exponente a la menos 10. Es una situación hipotética, ¿eh? Entonces yo podría escribir 1 exponente a la menos 10 y el valor más chiquito que podría representar con exactitud, el siguiente, sería 2 exponente a la menos 10. Y el siguiente valor que podría escribir con exactitud sería 3 exponente a la menos 10. La computadora, si le digo que tengo 1 exponente menos 15, ya no lo va a identificar porque caería en un punto intermedio entre la mínima resolución que tiene el sistema. No sé si me entienden. ¿Sí me entienden o no me entienden, chicos? Estos valores, pues ya no los resuelve la computadora. Esos son valores que ya la computadora no va a resolver. Y me van a decir, pues, ¿a poco hay valores de esa naturaleza? Pues sí. Y ahí tendría problemas porque no puedo confiar en la operación si multiplico el número de Avogadro al cuadrado. ¿Cuánto es el número de Avogadro? Chicos, 6 punto ¿qué? 6.023 por 10 a la 23. Esto me va a dar un número a la 46. ¿Lo va a poder resolver bien la computadora? ¿Quién sabe? Y cosas todavía más salvajes si quiero sacar el número de Avogadro, por ejemplo, a la 12. No, pues eso ya, pues a lo mejor lo hace, a lo mejor no. Y la computadora nos puede dar un valor erróneo. No sé si me entienden. Porque nada más puede resolver bien hasta valores que tienen exponente menos 16 si ocupamos la representación de tipo doble o en este caso de Python flotante. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte o no se entiende esa parte? Sí. Ok, ¿puedo borrar? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Ahora bien, vean, vamos a determinar el épsilon de nuestra computadora en Python. Decimos que épsilon es igual a 1. Entramos a un ciclo while. Esto es un ciclo while. Y decimos que si épsilon, que es 1, más 1 es menor que 1, que lo rompa. Entonces, después dividimos épsilon entre 2. ¿Qué se supone que estaría pasando aquí? Vamos a empezar con épsilon con 1. Entonces, tendríamos 1 más 1, pues no es menor que 1. Luego, sería 2 entre 2, pues nos queda 1. Aparentemente, pues ahí tendría que romperse ese ciclo, pero vamos a ver unas cuestiones que son sorprendentes.
porque no se rompe exactamente así. Vamos a decir que epsilon es igual con 1. Y vamos a ponerle un while true. Y si epsilon más 1 es menor o igual que 1, que haga epsilon igual. Ah, no, ahí que se salga, perdón. Ahí es el break. Y aquí, fuera de ese break, vamos a dividir a epsilon entre 2. Y vamos a imprimir cuál es nuestro epsilon de máquina. Lo ejecuto. Y me da 1.11.022.30.24 por 10 a la menos 16. El epsilon de máquina, es decir, la resolución más pequeñita que tengo, pues es el número más o menos que estaba acá, 2 a la menos 52. De hecho, es un poquito más chico. Parece que es 2 a la menos 51. Está entre 2 a la menos 51. No, de hecho, es 2 a la menos 53. ¿Sí se fijan? El número más chiquito que puede resolver Python. ¿Jóvenes? Sí. Sí, profe, sí se ve. Entonces, hay que tener cuidado cuando operamos números muy chiquitos. Usualmente, si operamos números muy chiquitos, lo más importante luego es operar números chiquitos con grandes, no chiquitos con chiquitos, porque podemos tener operaciones que la computadora nos está entregando resultados que no son ciertos. Porque su representación es finita. Bueno, copien, chicos. Con eso vamos a terminar esta parte. Y vamos a hacer un poco de ejercicios. Posterior a esto ya vamos a ver esas operaciones de números grandes entre pequeñitos y cosas sorprendentes. Luego veremos serie de Taylor. Ya en su momento. Pero todo esto lo estamos viendo para que podamos entender que no porque lo hace una computadora, el resultado va a ser exacto. De hecho, pues muchos cálculos astronómicos y cosas por el estilo pueden tener error y fácilmente pueden enviar un satélite a la Luna y explota o pierde su trayectoria. También en el mundo microscópico, pues podemos tener problemas, cálculos inapropiados, y aunque nuestro método esté bien, nuestra aritmética esté bien, si no buscamos evitar esos números muy pequeñitos o muy grandes, podemos tener un programa bien escrito, pero que dé resultados erróneos. Eso es lo que tenemos que cuidar con los métodos numéricos. Bueno, me avisan cuando ya hayan hecho esta operación. Ya, profe. Ok. Ya, profe.
Bueno, chicos, pues fue un placer estar con ustedes. Vamos a seguir con esta parte de errores. Es lo más árido, pero tenemos que mentalizarnos que no porque la computadora nos dio un resultado, decir eso es la verdad. O sea, tenemos que pensar muy bien qué operaciones hacemos, sobre todo con números muy pequeñitos o excesivamente grandes, para no cometer un error involuntario. ¿Sale? Y eso es lo que vamos a sacar como moraleja de esta parte de errores. Y en general que pues hay errores de truncamiento y de redondeo. Y a veces en conversiones entre números decimales a binarios podemos perder información o resolución. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche.